Este video es posible que quede un poquito largo, pero pues quiero cubrir todo lo que más pueda de este dispositivo. En este video vamos a ver la review completa del nuevo iPhone 15 Pro Max. Entonces primero vamos a empezar hablando un poquito sobre el diseño de este dispositivo. Este es un diseño bastante continuista, tenemos sus tres cámaras, sensor LiDAR, por aquí tenemos un micrófono para grabar sonido cuando estemos grabando video y también sirve para cancelación de ruido. Tenemos por aquí un flash, ya por el lado izquierdo, porque el teléfono viene así, entonces sería por el lado izquierdo. Tenemos lo que son los dos botones de subir, bajar volumen, más abajito tenemos la ranura para la SIM card. También tenemos el nuevo botón acción, que más adelante vamos a hablar de él. Tenemos por aquí una banda para la señal. Por acá abajo tenemos otra banda para la señal. Ya por la parte de acá abajo tenemos lo que es el parlante. El que tiene más huequitos es el parlante. Tenemos el nuevo puerto USB-C 3. Tenemos por acá el micrófono y una antena más para la señal. Por el lado derecho tenemos lo que es el botón de encendido, apagado y de Siri. Tenemos otra antena por acá y otra antena por acá. Por la parte de arriba no tenemos completamente nada, tenemos una antena y nada más. También cabe recalcar que los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max vienen con los marcos en titanio. Ya por la parte de atrás sí tenemos un cristal mate texturizado como le llaman ellos. Este modelo es el color titanio natural, que sinceramente este color es un poco interesante porque dependiendo de cómo le dé la luz se ve de un color diferente. Entonces en este momento probablemente lo estés viendo gris por las luces que tengo aquí. Cuando estamos en algún lugar con poca iluminación o con una luz un poco más tenue, se ve un poquito más como dorado, un poquito más cafecito. Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito sobre los precios de este dispositivo. Todos los iPhone 15 parece ser que mantienen los precios del modelo anterior o incluso han bajado de hecho, porque por ejemplo el iPhone 14 Pro Max de 128 GB en tiendas autorizadas estaba en 6.900.000 pesos de 128 GB. Y para este iPhone 15 Pro Max de 256 GB está exactamente al mismo precio. Ya por aquí en algún lado de estos te va a estar apareciendo en dólares para todas las personas que no sean de aquí. Pero este dispositivo yo lo compré con operador, entonces me salió en 6.300.000 pesos. Entonces ahí me ahorré 500.000 pesos, o bueno, 550.000 pesos más bien. Porque si lo compro con tiendas autorizadas me sale 50.000 pesos más el envío. Entonces me ahorré 550.000 pesos. Déjame saber acá abajo en los comentarios cuánto cuesta un iPhone 15 Pro Max en tu país y desde qué país me estás viendo. Ahora entonces vamos a hablar un poco sobre uno de los apartados más importantes y este sería la pantalla. Más adelante tenemos que hablar sobre algo porque este dispositivo como que constantemente me está cerrando las aplicaciones, no sé muy bien por qué será. Tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas, prácticamente igual al iPhone 14 Pro Max, al iPhone 13 Pro Max, al iPhone 12 Pro Max, pero la diferencia con este es que se ha hecho físicamente un poco más pequeño debido a que los marcos se han reducido un poquito. Con esta pantalla tenemos un alto nivel de contraste. Les recuerdo que esta pantalla es OLED. Esto quiere decir que en las zonas negras o en las partes muy oscuras son píxeles completamente apagados. Tenemos pantalla ProMotion de 120 Hz y puede llegar a bajar hasta 1 Hz cuando tenemos por ejemplo la pantalla siempre encendida, como en este caso, o si tenemos también una pantalla donde no haya mucho movimiento. Y como puedes ver me cerró por completo el video que estaba viendo. ¿A qué se debe esto? Sinceramente no lo sé, déjenmelo saber de pronto ustedes acá abajo en los comentarios. Entonces como les decía, tenemos pantalla ProMotion de 120 Hz que al momento de que estemos deslizando por la pantalla vamos a tener una experiencia muy fluida, ya que la pantalla se está refrescando a 120 Hz por segundo. Vamos a volver a entrar a YouTube a ver qué ha pasado. Y me lo volvió a cerrar. ¿Por qué pasa esto? Déjenme saber de pronto ustedes qué piensan. Ahora entonces vamos a hablar del sonido. Con este dispositivo, como ya les había dicho, tenemos doble parlante estéreo, un parlante en la parte de abajo que es el más grande y es el que más fuerte suena, y otro parlante en la parte de arriba que es el que acompaña al de abajo.
En cuanto al sonido, buena experiencia también, buenos agudos, buenos graves, buenos bajos. Cuando estás escuchando música y le subes todo el volumen, sientes y escuchas el boom, 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 como de los instrumentos, del bajo. Así que pues bueno, por parte del sonido, buena experiencia. Mejor dicho, por la parte multimedia vas a estar muy bien. Pantalla grande, buenos colores, buena imagen, buen sonido, 10 de 10. Vamos a hablar entonces ahora un poco sobre la isla dinámica que tenemos aquí. Vamos a entrar por ejemplo aquí en la música, vamos a reproducir alguna canción cualquiera. Como puedes ver, si deslizamos hacia arriba, se nos va la aplicación como aquí a la isla dinámica. Desde aquí mismo vamos a poder pausar la música, vamos a poder pasar las canciones. Si tocamos aquí encima ya nos abre directamente la aplicación de música. Si venimos por ejemplo aquí al reloj y venimos y creamos un temporizador de 1 hora por ejemplo y nos salimos, ya nos quedan las dos aplicaciones aquí en la parte de arriba. Podemos tocar en el temporizador para que nos muestre esta previsualización, y si tocamos aquí en la música pues ya nos muestra la previsualización de la música. Si tocamos una vez en el temporizador ya nos abre la aplicación, y si tocamos una vez en la música ya nos abre directamente la aplicación de música. Si tenemos alguna aplicación que sea compatible con las Live Activities, nos va a quedar acá en la isla dinámica también. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión estaba pidiendo un domicilio a través de Rappi, y como puedes ver se nos queda acá en la parte de arriba. Ahí nos queda. Ya hablando del software, tenemos la última versión de iOS 17. En ese momento tenemos disponible iOS 17.0.3. Yo todavía no lo he instalado. Como ustedes ya saben, con iOS 17 ahora ya los widgets son interactivos. Entonces digamos que vamos a colocar este widget de música aquí. Desde aquí directamente vamos a poder reproducir música. En caso de que tengamos algún podcast, vamos a agregar un widget de podcast. Entonces aquí está, vamos a agregar este widget grande, vamos a agregarlo aquí abajo. Vamos a poder darle play a este episodio, o vamos a poder darle play al otro episodio, como al otro podcast. También pues vamos a poder cambiar nuestros fondos de pantalla. Como puedes ver aquí ya tengo diferentes fondos. Si venimos por ejemplo aquí a colocar un nuevo fondo de pantalla, los nuevos son estos fondos de pantalla de caleidoscopio. Si venimos aquí a los fondos de pantalla de clima y astronomía, tenemos planetas nuevos. Entonces por aquí tenemos la Luna, tenemos la Tierra, tenemos Marte, tenemos Júpiter, tenemos Saturno, tenemos Urano, Neptuno y pues el sistema solar completo. Por aquí pues ya nos manda unas recomendaciones dependiendo de las fotos que tengamos. Entonces por ejemplo esta recomendación, por aquí ya nos coloca algunos widgets, que también recuerden que vamos a poder colocar widgets en la pantalla de bloqueo. Entonces aquí por ejemplo vamos a poder colocar el widget de la batería, vamos a poder colocar un widget de TikTok por ejemplo, de Spotify. Ya esto es dependiendo de la aplicación que nosotros queramos agregar. Por ejemplo Facebook, aquí tenemos widgets. Hay algunas aplicaciones que no admiten widgets todavía para la pantalla de bloqueo. Si deslizamos de derecha a izquierda vamos a poder aplicar algunos filtros, como por ejemplo este que es a blanco y negro, doble tono. Aquí vamos a poder agregar o cambiar al color que nosotros queramos. Ya si tocamos por acá arriba donde está la fecha, vamos a poder agregar también otros widgets. Si tocamos aquí donde está la hora, vamos a poder cambiar el estilo. Si deslizamos desde esta barra, vamos a poder hacer la hora un poco más gruesa o un poco más delgada. Por acá vamos a poder cambiarle el color. También vamos a poder colocar fotos aleatorias para que se estén cambiando constantemente, cada hora, cada vez que toquemos la pantalla, cada vez que se apague. En la aplicación de fotos vamos a poder separar objetos o personas. Aquí me está detectando el texto de iPhone de esa captura de pantalla. Si dejamos aquí presionado, como puedes ver, nos saca el objeto aparte de la fotografía. Si metemos este recorte en alguna otra aplicación, nos queda con el fondo completamente transparente. También ahora con iOS 17 vamos a poder agregar este recorte que está haciendo como un sticker. Entonces como puedes ver aquí ya nos queda el sticker. Si dejamos presionado vamos a poder agregarle algún efecto. Pero estos stickers son más que todos para utilizarlo en la aplicación de iMessage. Por acá en mi país pues no es muy común que se utilice iMessage, pero pues de igual forma aquí está para todas las personas que lo usen. Ahora los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tenemos esta nueva opción que es el botón de acción, el botón que te había mostrado ahorita al principio. Aquí vamos a poder configurar para que este botón haga diferentes acciones. Entonces por ejemplo aquí lo tenemos para que se active el silencio. Tenemos que dejarlo presionado porque si solo lo presionamos una vez
Nos dice que tenemos que mantener presionado para activar el silencio. Entonces lo dejamos presionado, ahí ya se nos activa. Por acá tenemos lo que son los modos de enfoque. Aquí te van a aparecer todos los modos de enfoque que tú tengas. Si quieres que se active uno en específico, solamente lo seleccionas desde aquí y dejas presionado y ya se te activa, o cuando dejes presionado otra vez se te va a desactivar. Por acá tenemos lo que es la cámara. Aquí también vamos a poder seleccionar si queremos que solamente sea para fotografía, para selfie, para video, para retrato o para selfie en modo retrato. Yo personalmente prefiero dejarlo en foto y ya te voy a mostrar por qué. Entonces dejamos presionado para que nos abra la cámara. Si hundimos una sola vez nos va a tomar una fotografía. Si dejamos presionado nos va a grabar un video. Si soltamos, ahí ya deja de grabar el video. Aunque claramente que así como yo lo hice, pues no es que sea como muy cómodo que digamos, pero pues normalmente la gente tiene el teléfono así de esta forma. Entonces hunden con este dedo, hunden el botón, abre la cámara, vuelven a hundir, graban video y listo. O vuelven y hunden para fotografía y listo. También tenemos por acá lo que es la linterna. En caso de que la linterna esté prendida, desde aquí, desde la isla dinámica, vamos a poder apagarla. Por acá tenemos lo que son las notas de voz, la lupa, los atajos, que yo creo que esto es lo que la gran mayoría de personas va a utilizar más. Por acá lo que es la accesibilidad y por acá que no tenga ninguna acción. Entonces si lo dejamos presionado, si lo hundimos una vez, no pasa completamente nada. Aquí mismo dentro de la isla dinámica tenemos lo que es los sensores del Face ID, que sinceramente es muy rápido y muy seguro también. Y no importa de qué lado estemos sosteniendo el dispositivo, de igual forma nos va a desbloquear, ya sea que lo tengamos así de lado. En este momento tengo la cámara aquí enfrente en toda mi carota y me funciona muy bien, como puedes ver aquí. Solamente es como que te registre un pedazo de la cara y ya te desbloquea. Y pues como siempre lo he dicho, no importa si estás en algún lugar muy oscuro, en algún lugar muy iluminado, el Face ID te va a funcionar bien y listo. Ahora entonces vamos a hablar sobre las cámaras que tenemos aquí. Recordemos que ahora tenemos un nuevo sensor de 48 megapíxeles. Pues no es tan nuevo que digamos, porque pues ya venía en el iPhone 14 Pro Max. Pero lo que es nuevo es que ahora vamos a poder imitar o simular como si tuviéramos 7 lentes. Entonces vamos a darle aquí una pequeña repasada a eso. Vamos a colocar como ejemplo esta planta. Entonces aquí tendríamos la cámara macro, que sería una cámara de estas. Tendríamos la 0.5x, ya van dos cámaras, la ultra gran angular. Tenemos la gran angular a 24 milímetros, ya van 3. La gran angular a 28 milímetros, ya van 4. Si volvemos y tocamos ya sería a 35 milímetros, ya van 5. La 2x ya serían 6 cámaras y la 5x o el teleobjetivo ya serían las 7 lentes. Si desde aquí mismo seguimos haciendo zoom, vamos a poder alcanzar hasta 25x. Y aquí en esta parte de arriba, como puedes ver, se nos abre como, sino que esta planta me activa la fotografía macro. Listo, entonces como puedes ver, acá arriba se nos abre este cuadrito donde vamos a poder apuntar más fácilmente a qué es lo que le queremos tomar la fotografía, como puedes ver aquí. También recordemos o tengamos en cuenta que ahora tenemos fotografías en modo retrato automático, ¿bien? Apple nos dice que este modo automático para las fotografías en modo retrato funciona con personas, gatos o perros, pero también funciona para objetos. Entonces, por ejemplo, tengo esta planta aquí, podemos tocarle una vez. Como puedes ver, ya acá abajo se nos activa el icono. Entonces tocamos ahí, tomamos la fotografía y aquí arriba nos muestra el icono también de fotografía en modo retrato. Si venimos y tocamos acá donde dice editar, vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos enfocar. Entonces acá atrás podemos enfocar la parte de atrás o podemos enfocar la planta que tenemos ahí. Ya nosotros vamos a poder seleccionar qué parte queremos que quede enfocado. Si no queremos que esté en modo retrato, simplemente lo deslizamos hacia acá o lo desactivamos, le hundimos en listo y ya. Entonces aquí mismo también vamos a poder hacerlo. Modo retrato lo activamos desde aquí. Si no lo queremos en modo retrato, lo desactivamos desde aquí mismo también. Esto de igual forma ya lo vamos a ver ahorita con las fotografías que he tomado para este video. Vamos a seguir dándole un pequeño repaso a la interfaz de la cámara. Por acá tenemos la cámara rápida, por acá tenemos la cámara lenta, casi como siempre. Vamos a poder grabar videos hasta en 240 fotogramas por segundo. Tenemos aquí lo que es el modo cine. Ya por acá tenemos lo que es el video, que ahora vamos a poder grabar en ProRes hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo.
Para poder grabar en ProRes a 4K a 60 fotogramas por segundo, vamos a tener que conectar un disco duro externo o una memoria, ya que estos archivos son muy grandes. Simplemente con grabar en ProRes en HD 30 segundos, ese archivo me puede pesar hasta 2 gigas. Solamente 30 segundos y en HD. Entonces imagínate lo grandes que son, pero si tú no sabes ni siquiera lo que es el ProRes, simplemente no lo utilices y ya. También si venimos aquí en la configuración, aquí venimos y buscamos la cámara y venimos aquí donde dice formatos. Como puedes ver, ya tenemos por aquí algunas opciones nuevas. Para la fotografía vamos a poder utilizar el ProRAW. Te digo también sinceramente que si no sabes lo que es el RAW, no lo utilices. Pues no lo utilices porque no es necesario. Si no sabes qué es, si no sabes para qué sirve, no lo uses. Bien. Por acá entonces abajo sí nos aparece ya la opción de grabar en ProRes. Por aquí mismo vamos a poder seleccionar si lo queremos en estándar, en HDR o en log. Si grabamos en log vamos a ver que las imágenes se nos ven un poco grises, como sin color ni nada de esto. Eso es porque este tipo de formato guarda mucha información para después pasarlas por un editor de video, ya sea Final Cut Pro, Premiere, y ahí ya vamos a poder editar todo el color, todo lo que nosotros queramos sin perder calidad. Entonces volvamos otra vez ahora a la cámara. Ya sabemos muy bien cómo activar el ProRes. Desde aquí mismo vamos a poder activar lo que es el modo acción. Si venimos aquí ahora al apartado de la fotografía, vamos a poder activar desde aquí mismo lo que es el ProRAW. Entonces, como puedes ver, yo lo tengo en JPG Max, pero aquí mismo vamos a poder seleccionar si queremos a 12 megapíxeles o si lo queremos en la máxima resolución, que sería 48 megapíxeles. Si seleccionamos JPG Max sería 48 megapíxeles pero en JPG. Si deslizamos desde abajo hacia arriba, vamos a ver que acá abajo se nos despliegan más opciones. Aquí vamos a poder activar lo que es el flash. Acá vamos a poder activar lo que son las fotografías live. Aquí vamos a tener todos estos como filtros o presets. Si queremos de pronto que la imagen se vea un poco más cálida, pues bueno, aquí vamos seleccionándolo. Por acá tenemos el tamaño de la fotografía, podemos seleccionar 4/3, cuadrada que sería 1:1 o 16/9. Aquí vamos a tener lo que es la exposición, por acá vamos a poder colocar lo que es el temporizador. Ya deslizando vamos a tener la opción de retrato, como ustedes ya saben cómo funciona el modo retrato, así que pues no vamos a entrar mucho en detalle aquí. Y la fotografía panorámica. Entonces, antes de pasar a mostrarles las fotografías y los videos que he grabado con este dispositivo, vamos a mirar en sí cómo sería la parte de las fotografías en modo retrato. Por ejemplo, aquí tenemos esta modelo que me ayudó con las fotografías. Muchas gracias, Lady, por ayudarme. Más adelante les colocaré el Instagram de todas las modelos que utilicé por si de pronto quieren ir a seguirlas. Entonces, como puedes ver, aquí nos aparece el modo retrato. Si lo hundimos aquí en editar, como ya les mostré, vamos a poder seleccionar si queremos que la fotografía, vamos a acercarlo un poquito más, vamos a poder seleccionar qué tan difuso queremos el fondo, o aquí vamos a poder también colocarlo un poquito apenas. Si lo colocamos mucho, sinceramente se me hace que no se ve como muy natural. Yo creo que más o menos ahí estaría bien. Entonces, el enfoque está en ella, pero podemos tocar en el fondo para que nos enfoque ya el fondo, pero ella ya no sale difusa completamente. Vamos a poder seleccionar en qué área queremos el enfoque. Estas son fotografías que no tomé en modo retrato, pero pues de igual forma, como ya vieron, vamos a poder activar el modo retrato y vamos a poder seleccionar qué tan difuso queremos el fondo, como ya les mostré. Y pues esto me parece muy bueno porque a veces uno quiere una fotografía en modo retrato, pero uno se le olvida activarlo, quizás como por la alegría del momento o simplemente se te olvidó y listo. Entonces pues ya no vas a tener que preocuparte más por eso. Por aquí también ya tenemos un video en modo cine. Este fue hecho con la cámara frontal. Si lo hundimos aquí en editar, exactamente igual, vamos a poder seleccionar qué parte queremos que esté enfocada. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a enfocarla a ella y aquí enfocamos el fondo. También pues desde aquí vamos a poder seleccionar qué tan difuso queremos el fondo. Entonces, por ejemplo, aquí que no tenga modo cine o que esté muy poco difuso, y aquí lo vamos a poder hacer un poco más intenso. Entonces ya ahora sí, aquí en pantalla te van a estar apareciendo las fotografías y los videos que he hecho con este dispositivo. Te recuerdo que fotos y videos están sin editar, exactamente así como los tomé, así mismo las están viendo ustedes en este momento. Ya me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo te parecen, cómo la ves.
Si te parecen que son de buena calidad o si de pronto crees que podrían mejorar, pues ya tú me lo dejarás saber. Aunque probablemente la gran mayoría de personas simplemente van a sacar sus teléfonos, abrir la aplicación de la cámara, tomar una fotografía y listo. Y nada más. Probablemente la gran mayoría de personas no se pongan a moverle como todo ese tipo de cosas. Pues estoy hablando como del usuario promedio, ¿bien? Porque sé muy bien que habrán otras personas que sí les guste jugar con todo ese tipo de cosas. Pero sinceramente la gran mayoría de personas solamente abre la cámara, toma una foto, la sube a Instagram, la sube a Facebook y listo, nada más. Santiago, hazme caso que te estoy hablando. Ahora hay algo que quiero comentarles, es que la fotografía en 1X, por alguna razón como que la calidad se ve un poco afectada y te lo voy a mostrar aquí con esta fotografía. Esta fotografía es la 0.5X, la ultra gran angular. Aquí ya pasamos a la 1X y fíjate nada más en el rostro de las modelos cómo se ven. Y tú de pronto dirás, no, pues se ve normal. Pues bueno, ya cuando pasamos al lente 2X, aquí seguimos todavía con el 1X, aquí ya pasamos al 2X y mira la diferencia. Mira las caras de las modelos cómo se ven. Entonces aquí estamos en el lente 2X, aquí estamos en el 1X, mira la diferencia. Aquí se puede ver. Ahora pasemos al lente 2X, hagamos zoom y mira la diferencia. Porque mira, si lo ampliamos bastante, podemos ver que perdemos un poco de calidad. En el lente 1X, pasamos otra vez al 2X, lo ampliamos bastante. Vamos a bajar esto. Lo ampliamos bastante y fíjate que no perdemos tanta calidad.
Pero a pesar de esto, de igual forma las fotografías son muy buenas, pues de igual forma estamos hablando del iPhone más nuevo y el más caro de todos, en pocas palabras, o bueno, uno de los más caros porque este es el de 256 GB. Entonces, en cuanto a las fotografías, tenemos un alto nivel de detalle. En las fotografías de modo retrato tenemos un buen recorte. Como puedes ver, no se ve como algún recorte por aquí extraño ni nada de eso, tenemos un buen recorte. Y esta fotografía fue hecha con la cámara frontal. Ya que pasé por esta fotografía, esta foto es en el modo panorámico y como podemos ver se nos doblan un poquito como los objetos que tenemos. Mira por ejemplo aquí estas palmas como están todas dobladas, cosa que obviamente no están así en la vida real. Por ejemplo, si venimos aquí a mirar otra fotografía, vamos por ejemplo a mirar esta, podemos ver cómo este edificio se nos dobla por aquí y el otro edificio que tenemos por acá atrás no se nota tanto, pero de igual forma también tiene un pequeño doblez aquí, ¿no? Eso es debido a que tienes que mover el teléfono así, entonces ahí es donde pasan este tipo de cosas. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el rendimiento que tenemos aquí. Tenemos lo que es el procesador A17 Pro. Recordemos que ya este es el primer dispositivo en dejar a un lado el apellido Bionic y ya tenemos el 17 Pro y también tenemos lo que son 8 GB de memoria RAM y aquí es donde vuelvo yo a tocarte lo que te decía al principio. Tenemos 8 GB de memoria RAM, tenemos uno de los mejores procesadores que pueden haber y aún así las aplicaciones se están cerrando constantemente. Como puedes ver, ya la aplicación de YouTube estaba cerrada, entonces el video que tenía aquí abierto se ha desaparecido. Si entramos por ejemplo al App Store pasa exactamente igual, las aplicaciones están como reiniciando constantemente. Esto no pasa como con todas las aplicaciones, sino que pasan apenas como con algunas. Por ejemplo, en Facebook también me ha pasado, en Instagram me ha pasado muy pocas veces, en YouTube sí que me pasa todo el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que simplemente falta de optimización, probablemente con alguna actualización de software lo arreglen o simplemente con una actualización en el App Store de estas aplicaciones probablemente pueda que se solucione y pues esperemos que sí se solucione y rápido porque es un poco molesto esto, ¿no? Pero bueno, como les decía, tenemos el procesador A17 Pro y 8 GB de memoria RAM. Las aplicaciones abren muy rápido, no importa lo que estés haciendo, no importa qué aplicación entres, las aplicaciones cargan muy rápido. Al momento de que estemos jugando, cero problemas. Este juego de CarX tiene muchos problemas en el iPhone XS Max, en el iPhone 11 e incluso en el iPhone 12 también. En el iPhone 12 como que pasa un poquito más suave, pero lo que es el iPhone 11 Pro Max sí tiene problemas. Pero aquí en el iPhone 15 Pro Max, cero problemas. Vamos a poder jugar a 120 fotogramas por segundo. El juego no te lo dice, pero si lo dejas sin límite, prácticamente estarías jugando a 120 fotogramas por segundo. Entonces mira ahí la animación tan suave que hizo. Vamos a mirar los gráficos, los FPS sin límite. Vamos a tener el desenfoque de movimiento activado, todo está al máximo. Y pues ya he estado probando mucho este juego porque, como te digo, con otros dispositivos tiene muchos problemas, pero con este iPhone cero problemas. Las animaciones se ven muy suaves al momento de chocarte, al momento de levantarte por aquí o así. Ya que estamos aquí tocando también la parte del procesador y el rendimiento, hay muchas personas que desde el principio se quejaron que este dispositivo se calentaba mucho, que se ponía muy caliente sin importar lo que estuvieras haciendo. Yo creo que eso quizás sea algún problema del dispositivo que tienen, como de algunas unidades, porque yo no tengo ningún tipo de problema. El mío no se calienta prácticamente nada. Este es el iPhone que menos se calienta que yo he tenido, porque lo que es el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone XS Max, el iPhone 11 Pro Max, esos se ponían muy calientes, pero este no, este mantiene fresquito. Entonces ahora vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. En Geekbench tenemos un total de 2.894 puntos para el single core y 7.178 puntos para el multicore. Ahora para el Antutu tenemos un total de 1.490.211 puntos. Así que pues como puedes ver tenemos mucha potencia en este dispositivo porque estos números están muy altos. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el puerto USB-C que tenemos aquí.
Este puerto no solamente sirve para cargar nuestro dispositivo, podemos conectarle diferentes accesorios. Por ejemplo, si le conectamos un hub USB-C como este, vamos a tener la posibilidad de conectarle un monitor externo con cable HDMI, ya sea un monitor o sea un televisor. Vamos a poder conectarles memorias micro SD, memorias SD, memorias USB. Vamos a poder conectarle un mouse, un teclado, y sí, vamos a poder utilizar un mouse con el iPhone 15 Pro Max. Simplemente hay que hacerle como un pequeño truquito para poder habilitar esa opción. Vamos a poder conectarles discos duros, audífonos, en fin. Vamos a poder conectarle prácticamente cualquier accesorio que nosotros queramos. Y pues ya más adelante que vienen los juegos AAA, vamos a poder conectar nuestro dispositivo a un televisor, vamos a poder conectarle un control de PlayStation o de Xbox y vamos a poder jugar como si fuera una consola. Ya entonces hablando ahora un poco sobre la batería, normalmente me da entre 9 horas, 50 minutos, 10 horas hasta 11 horas de pantalla encendida. La última carga fue al 98% y en ese momento tenía como un 30% de batería. Solamente lo utilizo con datos móviles, no utilizo el Wi-Fi, tengo el Bluetooth prendido todo el tiempo, ya que normalmente estoy pasando archivos entre mi MacBook y mi iPad, entonces me conviene tenerlo así. También he visto muchas personas que se quejan de que la carga rápida no es rápida. Yo no sé sinceramente qué teléfonos han tenido, porque a mí sí me parece que la carga rápida es rápida. Pues valga la redundancia, pero pues así es, ya que utilizo el cargador de 20 watts y lo conecto como por 2 horas y ya cuando volteo a mirar está completamente cargado. Es más, no sé ni siquiera si son por 2 horas, porque simplemente lo conecto, voy, miro algunas otras cosas, hago otras cosas por ahí, por allá, y cuando volteo a mirar ya está completamente cargado. Voy a hacer una prueba de carga y de descarga para ver cuánto tiempo tarda en cargar y cuánto tiempo tarda en descargarse, así que asegúrate de estar suscrito o suscrita para que no te lo vayas a perder. Entonces ahora, ¿quién debería de comprar un iPhone 15 Pro Max? He visto como muchos videos, muchas personas que dicen esto, que estos dispositivos son solamente para personas profesionales, que le van a sacar el jugo a las cámaras, al rendimiento y una cosa y la otra. Sinceramente, como que no le prestes mucha atención a eso. Si te gusta, cómpratelo y listo. Porque, por ejemplo, yo tengo un iPad Pro con el procesador M2 de 12.9 pulgadas y simplemente lo compré porque quería tener una pantalla grande y que me dure mucho tiempo. Y pues, ¿qué hago yo con ese iPad? Simplemente veo videos en YouTube, veo Netflix, Disney Plus, Star Plus y ya. O sea, lo utilizo para consumir contenido multimedia y ya. Entonces muchas personas van a decir, entonces ¿para qué compraste ese iPad? ¿Hubieras comprado el iPad Air o otro iPad? Pues no, simplemente lo quise y ya. Si lo quieres, cómpralo. Y no quiero que esto vaya a sonar feo, como arrogante o algo así. Pues no, simplemente que pues así son las cosas, ¿no? ¿Te gusta algo? Lo compras. ¿Quieres una buena experiencia multimedia en general por el sonido, por la pantalla? El iPhone 15 Pro Max es la mejor opción. Me gustan los teléfonos grandes, entonces por eso compré este. Quiero que me dure mucho tiempo. Esta es una buena opción para eso. Entonces ahora déjame saber acá abajo en los comentarios si tú te vas a comprar un iPhone 15 Pro Max o si ya tienes un iPhone 15 Pro Max. Déjamelo saber también, que me gusta leerlos. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.